What if the voice millions grew up loving could vanish overnight? Some of Mexico's most iconic singers built entire careers on voices that felt untouchable until illness quietly stole them away. From shocking diagnoses to sudden on-stage collapses, these artists fought battles most fans never even knew about. Today, you'll discover exactly what happened, how each one is doing right now, and why some may never sing the same way again. Stick around. We're counting down these heartbreaking stories, and the final one will leave you completely speechless. Eduardo Capetillo. Durante años, Eduardo Capetillo fue uno de los rostros más queridos y admirados de México. Como integrante de Timbiriche y protagonista de telenovelas como Marimar, parecía llevar una vida envidiable. Millones de espectadores lo veían sonreír ante las cámaras sin imaginar que lejos de los focos se gestaba una amenaza silenciosa. A lo largo de su carrera, Eduardo mantuvo la costumbre de broncearse con frecuencia, exponiéndose largas horas al sol sin la protección adecuada. Lo que parecía un simple hábito estético terminó teniendo consecuencias graves. Hace algunos años los médicos le diagnosticaron un melanoma maligno, uno de los cánceres de piel más agresivos. La noticia lo sacudió por completo. De pronto la fama y los aplausos pasaron a un segundo plano ante una sola pregunta: ¿podría superarlo? El actor tuvo que someterse a una cirugía para extirpar el tumor y se alejó temporalmente del ojo público mientras enfrentaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Afortunadamente logró recuperarse y desde entonces se revisa cada año con su dermatóloga. La experiencia lo cambió para siempre, dejó de exponerse al sol y comenzó a hablar abiertamente sobre la prevención del cáncer de piel. Hoy sigue trabajando en el espectáculo, pero con una mirada distinta ante la vida, consciente de que los peligros más serios a veces crecen en silencio. Pilar Montenegro. Durante años, Pilar Montenegro fue una de las artistas más queridas del espectáculo mexicano. Su belleza, carisma y talento la convirtieron en una estrella desde su etapa en el grupo Garibaldi y más tarde alcanzó fama internacional como solista gracias al enorme éxito de Quítame ese hombre, canción que dominó las listas de popularidad en México, Estados Unidos y buena parte de América Latina. Parecía que su carrera no tenía límites, pero en pleno auge artístico algo inesperado ocurrió. Poco a poco Pilar comenzó a desaparecer de los escenarios. Las entrevistas se volvieron escasas, las apariciones públicas cesaron y los rumores se multiplicaron. Sus seguidores se preguntaban qué había sido de la cantante que conquistó millones de corazones. Con el paso del tiempo surgieron versiones sobre una posible enfermedad neurológica llamada ataxia, un trastorno que afecta la coordinación, el equilibrio y el habla. Aunque Pilar nunca confirmó públicamente este diagnóstico en 2015. Sí reconoció atravesar un problema neurológico que le provocaba mareos y fatiga, motivo por el cual decidió pausar su carrera. Desde entonces eligió el silencio y una vida alejada de las cámaras, centrada en su bienestar. Algunas imágenes difundidas en redes generaron preocupación, aunque personas cercanas insisten en que se encuentra bien. Hoy sigue siendo recordada como una de las voces más exitosas de su generación, envuelta todavía en el misterio de su retiro. Luis Miguel. Luis Miguel lo tenía todo. Desde niño fue considerado un fenómeno musical y con los años se convirtió en una de las mayores estrellas de la música latina. Su voz privilegiada, su presencia en el escenario y una carrera repleta de éxitos lo transformaron en una leyenda. Para millones de fans, el Sol de México parecía imparable. Sin embargo, tras los conciertos multitudinarios comenzaron a surgir preocupaciones sobre su salud. El propio cantante confirmó padecer tinnitus, un molesto zumbido constante en los oídos que complica enormemente el trabajo de cualquier artista que depende de escuchar cada nota con precisión. En octubre de 2024, Luis Miguel se vio obligado a posponer varios conciertos tras sufrir una fuerte inflamación en las cuerdas vocales. La noticia alarmó a sus seguidores, ya que cualquier daño vocal supone un riesgo enorme para una figura de su categoría.
Según distintas versiones periodísticas, el cuadro habría estado relacionado con una infección respiratoria y hasta con una neumonía, aunque su equipo nunca confirmó de forma oficial las causas exactas. Las cancelaciones y los rumores mantuvieron en vilo a milones de admiradores. Afortunadamente, Luis Miguel logró recuperarse y volvió a los escenarios semanas después. Estas dificultades recordaron que incluso las leyendas más grandes no son invencibles. Detrás de una de las voces más famosas de la música latina hay un hombre que también ha tenido que luchar por mantenerse en pie. Saúl Hernández. Saúl Hernández era una de las voces más poderosas del rock en español. Como líder de Caifanes conquistó escenarios, marcó récords y se convirtió en una figura esencial de la música latinoamericana. Su timbre inconfundible era el celo de toda una generación y parecía impensable imaginar a la banda sin él. Pero en el momento menos esperado, un problema de salud amenazó con arrebatarle aquello que había construido durante años. A mediados de los años 90, a Saúl le detectaron varios tumores en la garganta que afectaban directamente sus cuerdas vocales. Lo que vino después fue una auténtica pesadilla. Tuvo que someterse a más de 40 cirugías a lo largo de 2 años y medio en un intento por salvar su voz. Durante ese periodo estuvo casi 3 años sin cantar y 1 sin poder hablar con normalidad, llegando a pensar que quizá nunca volvería a subirse a un escenario. Para cualquier persona habría sido devastador, pero para un cantante cuya vida dependía de su voz, el golpe fue todavía más duro. Mientras miles de seguidores se preguntaban qué había sido de él, Saúl libraba una batalla silenciosa lejos de los reflectores. Cada operación era una nueva prueba y cada recuperación un desafío físico y emocional enorme. Contra todo pronóstico logró salir adelante. Su voz cambió para siempre y perdió parte de su antigua potencia, pero nunca abandonó la música. En 2011 sorprendió a todos con el regreso de Caifanes, demostrando que la enfermedad no había logrado vencerlo. Hoy sigue siendo una leyenda viva del rock. En español su voz ya no es la misma, pero su historia demuestra que la pasión puede sobreponerse incluso a la peor adversidad. Lupita D'Alessio. Lupita D'Alessio fue durante décadas una de las voces más poderosas de la música mexicana. Conocida como la Leona Dormida, conquistó al público con su talento y una personalidad capaz de llenar cualquier escenario. Su carrera estuvo marcada por éxitos, ovaciones y una fuerza interpretativa que la convirtió en una auténtica leyenda de la música en español. Pero detrás de la fama, Lupita enfrentó una vida llena de dificultades. Durante años luchó contra problemas personales que afectaron su bienestar. Con el tiempo su salud también se fue deteriorando. Desarrolló una enfermedad de tiroides que le hizo subir de peso y tras años como fumadora arrastró secuelas respiratorias que la obligaron a cambiar radicalmente su estilo de vida y de residencia. También enfrentó episodios de hospitalización por infecciones virales que afectaron sus pulmones. En 2023 emprendió el Gracias Tour, pensado en un inicio como un repaso emotivo de su carrera junto a sus seguidores. Con el paso de los shows, el desgaste físico se hizo cada vez más evidente y finalmente, en 2025 confirmó su retiro definitivo de los escenarios, cerrando la gira el 14 de noviembre de ese año en Guadalajara. Para miles de seguidores fue un momento profundamente emotivo. Hoy, lejos de los grandes escenarios, Lupita lleva una vida más tranquila, enfocada en su salud y su familia, dejando un legado que permanece intacto. Cristal nació enfrentando un desafío que habría detenido a muchas personas. Perdió la vista al nacer debido a un problema congénito. Lo que parecía una gran desventaja se convirtió en una historia de lucha y superación que inspiró a millones. Con una voz dulce y un talento extraordinario, logró abrirse camino en una industria donde pocos creían que pudiera triunfar. Su vida cambió en 1982, cuando el productor Sergio Andrade la lanzó al Festival OTI con la canción Suavemente. Aquella presentación la convirtió en una de las revelaciones más importantes de la música romántica mexicana.
El público quedó cautivado por su voz y por la fuerza de una joven que pese a la adversidad estaba decidida a cumplir sus sueños. Pronto grabó varios discos exitosos y se ganó el cariño de México y América Latina. Sin embargo, detrás del éxito hubo batallas invisibles. Vivió una relación personal y profesional muy dañina de la que logró salir en 1985, con el apoyo del cantante Juan Gabriel. Ese quiebre la llevó a reconstruirse por completo. Se convirtió en atleta paralímpica ganando una medalla de bronce en Barcelona, 1992, e incursionó en la actuación. Con los años encontró refugio en su fe, alejándose de los grandes escenarios, sin abandonar la música. Hoy vive en Acapulco, donde ayuda a niños con discapacidad visual a través de la educación musical. A su historia sigue siendo un ejemplo vivo de perseverancia. Alberto Vázquez fue uno de los grandes ídolos de la música mexicana. Durante las décadas de los 60 y 70 conquistó al público con su voz inconfundible, su estilo rebelde y una presencia que lo convirtió en una de las figuras más importantes del rock and roll y la balada romántica en español. Su éxito fue tan grande que también triunfó en el cine, compartiendo pantalla con las estrellas más famosas de su generación. Sin embargo, el paso del tiempo le presentó una batalla mucho más difícil que cualquier escenario. Tras más de 60 años fumando, su salud comenzó a deteriorarse de forma preocupante. Los médicos le diagnosticaron EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que afecta seriamente la capacidad para respirar. Para un cantante cuya carrera dependía de su voz y sus pulmones, la noticia fue devastadora. Con los años también aparecieron complicaciones cardíacas que lo han llevado a ser hospitalizado en varias ocasiones, incluida una cirugía de corazón abierto. Por recomendación médica, Alberto se despidió definitivamente de los conciertos en 2022, aunque continúa grabando y manteniendo el contacto con su público desde la tranquilidad de su rancho. Hoy, a sus 85 años, enfrenta una realidad muy distinta a la de sus años de gloria. Su salud es más frágil y sus apariciones públicas son más limitadas. Aún así, su legado permanece intacto, porque aunque la enfermedad debilitó su cuerpo, jamás logró apagar la voz de un artista que marcó para siempre la historia de la música mexicana. Paquita la del Barrio se convirtió en una de las figuras más queridas y respetadas de la música mexicana. Con su estilo directo, sus letras cargadas de desamor y frases que se volvieron legendarias, conquistó a millones de personas dentro y fuera de México. Durante décadas fue la voz de mujeres que encontraron en sus canciones una forma de expresar dolor, decepción y fortaleza frente a las traiciones amorosas. Pero mientras seguía arrancando aplausos sobre los escenarios, su cuerpo comenzó a enviar señales preocupantes. Con los años enfrentó graves problemas de salud, sufrió trombosis pulmonar y neumonía, además de daños respiratorios provocados por la exposición constante al humo en los palenques donde actuaba, lo que la obligó a depender de oxígeno suplementario. A esto se sumó un fuerte dolor de ciática que le dificultaba caminar y la llevó a usar silla de ruedas en sus últimas apariciones públicas. A pesar de las dificultades, Paquita nunca perdió el carácter que la convirtió en una leyenda, y hasta sus últimos días sonaba con volver a los escenarios. Lamentablemente, el 17 de febrero de 2025 falleció en su hogar de Veracruz, a los 77 años, a causa de un infarto mientras dormía. Su partida sorprendió a todo México, pues según su representante no atravesaba ningún padecimiento que hiciera prever un desenlace así. Hoy su legado permanece más vivo que nunca. Paquita la del Barrio sigue siendo un símbolo de fuerza y autenticidad, una mujer que transformó el dolor en canciones y dejó una huella imborrable en la música mexicana. Apóyanos con un like, comparte este video.
Déjanos tu comentario aquí abajo. Hasta la próxima.